Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, para todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landa y Endrine Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El vicefiscal general de la República, Rafael González Arias, aseveró que no hay ningún motivo para atribuirle a la fiscal general Luisa Ortega Díaz el desconocimiento de la Constitución. Indicó que el antejuicio de mérito en su contra es de carácter político y no penal. González Arias precisó que la Asamblea Nacional es el único ente que tiene poder para decidir si se destituye o no a la fiscal, por lo que no tendrá ningún efecto las decisiones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. El vicefiscal señaló que TSJ viola la progresividad de los derechos humanos al no permitir que se realice un referéndum para aprobar la constituyente. Aseguró que no realizar un referéndum consultivo es una clara violación a la ley. Pedro Maldonado, presidente del Comité de Subasta de Divisas, informó que fueron adjudicados $30.308.000 durante la cuarta subasta. Indicó que el tipo de cambio se ubicó en 2.640 bolívares por dólar. Liz Flores nos tiene el reporte desde la sede del Banco Central de Venezuela. Adelante, Liz. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? Hacemos este enlace con ustedes para informarles que durante la cuarta subasta de divisas se le asignaron 85% del monto global a las empresas, lo que representa un total de $25.716.000, mientras que a las personas naturales se les asignó el 15% restante de las divisas, lo que equivale a $4.591.000. Tenemos que el destino de las divisas solicitadas en el caso de las personas jurídicas se ha venido incrementando el caso de la solicitud de divisas para materia prima, que se ubica en esta oportunidad en 51,52% y los insumos y repuestos 21,22%. Si sumamos estos dos primeros elementos, tenemos casi un 73% del total de las divisas solicitadas por personas jurídicas para propiamente el proceso productivo, cuando tenemos el materia prima y los insumos y repuestos. También tenemos que el producto terminado tiene una valoración del 15,68%, el pago de deuda 6,85%, los bienes de capital y ahorro un 3,92% y los contratos de servicio y otros están ubicados en el 0,77%. También tenemos con el caso de las personas naturales, continúa siendo el ahorro en el orden del 36%, el monto, el elemento total preferido al momento de darle destino a su divisa en el caso de las personas naturales. Los viajes al exterior están en el 36,14%, el tratamiento médico se ubica en el 12,36%, las compras por internet en el 6,75% y así sucesivamente otros destinos de divisas en el caso de las personas naturales. Pedro Maldonado, presidente del Comité de Subasta de Divisas, dio a conocer la cifra acumulada hasta ahora de dólares entregados durante las últimas 4 subastas que se han realizado hasta ahora. Se han adjudicado y liquidado 99.922.000 millones de dólares, de los cuales el 90%, que es un 89.800.000, es para las personas jurídicas que realizan actividades de transformaciones y actividades industriales en el país, y el 10% de ese total, que se ubica en $10.115.000, que corresponde al 10%, son para las personas naturales. En este caso tenemos que hay 41.271 personas naturales que les ha sido liquidado un monto total de más de $10 millones, y en el caso de las personas jurídicas hay 3.014 empresas que les ha sido liquidado $89.806.000 en total. Este jueves 22 de junio, a partir de las 8 de la mañana, se abrirá la quinta subasta de divisas. El dólar estará flotando en una banda que tendrá un límite inferior de 2.010 bolívares por dólar y el límite superior será de 2.640 bolívares por dólar. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Liz. La Asamblea Nacional realiza una sesión especial con habitantes de Caracas que han denunciado actuaciones excesivas por parte de las fuerzas de orden público. Allí se encuentra Manuel Covela y nos amplía. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes. La Asamblea Nacional recibe hoy a vecinos de varias de las zonas del oeste de la capital, como El Paraíso, Montalbán, Avenida Victoria, El Valle y sector La Quebradita, quienes vienen a presentarle a la fracción de diputados de Caracas denuncias sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y también de grupos civiles armados durante estos más de 80 días de manifestaciones antigubernamentales. El acto está encabezado por el diputado
diputado Tomás Guanipa. Vamos a escuchar parte de las palabras que en este momento emite el parlamentario. Para que sepan que en esta sesión que vamos a tener el día de hoy, la voz de ustedes se va a escuchar en las distintas comisiones que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional, y que la idea es que podamos llegar a conclusiones concretas el día de hoy de cómo ser útiles para lo que les está pasando a ustedes y cómo poderlos ayudar, no solamente para que puedan recuperar la normalidad en su vida, sino también para que el testimonio de ustedes sea ejemplo de lo que en Venezuela no debe ocurrir nunca más, cuando logremos que este país sea libre y cuando logremos abrir las puertas del futuro y de la esperanza a toda Venezuela. Bien, es parte de la declaración que ofrece el diputado Tomás Guanipa en una sesión especial que se está celebrando en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde hoy se le dio bienvenida a vecinos de diferentes parroquias de la capital venezolana y quienes vienen además a presentar denuncias sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante las manifestaciones que ya cumplen más de 80 días. Es la información que se registra en la Asamblea Nacional. Volvemos con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos con más información. Jorge Arreaza, ministro de Desarrollo Minero Ecológico, y Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario, entregaron 7.000 millones de bolívares para financiar proyectos de mineros artesanales. Los proyectos de desarrollo minero incluyen el procesamiento de arenas auríferas sin utilización de mercurio. Esto según el ministro Jorge Arreaza, gracias a la Organización de los Mineros y Mineras de El Callao. Para que puedan entonces comenzar a construir su planta de lixiviación y dejen atrás el procesamiento de las arenas auríferas con mercurio. Todo el oro que se va a generar en estas plantas, que son de distintas capacidades, y a medida que vamos invirtiendo este financiamiento, va aumentando la capacidad, van a ir para las arcas de la República, las vamos a comprar a través del Banco Central de Venezuela, a través del Bandes, y se van a traducir en proyectos productivos, en educación, en salud, en vialidad, en alimentación, en vivienda, en las misiones y grandes misiones sociales. El arco minero del Orinoco es una gran oportunidad. Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario, informó que a través de los planes de financiamiento esperan ampliar las capacidades productivas de los pequeños mineros. A su vez nos permitan diversificar la economía, o sea, ayudar a la renta petrolera a través de la minería, que es fundamental en el esquema de búsqueda de nuevos sistemas de captación de divisas para la República, que finalmente se han traducido en bienestar social para los venezolanos y las venezolanas. Nosotros vamos a trabajar no solamente, como lo decía el ministro Arreaza, lo que tenga que ver con el financiamiento de nuevas capacidades industriales en el ámbito de la minería, sino proyectos socioproductivos que permitan mejorar las capacidades de otros sectores de la economía y la integración armónica de todo lo que es el arco minero del Orinoco. Explicó el ministro Jorge Arreaza que, aparte del desarrollo, la minería del gobierno tiene un banco de proyectos en el área de la ganadería, panadería y producción agrícola con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los mineros y mineras y garantizarles el abastecimiento de productos básicos a precios justos. El secretario de Estado español de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Fernando García Casas, confía que la Organización de Estados Americanos llegue a un acuerdo sobre el caso Venezuela. García asegura que Venezuela vive la situación más dramática de América e instó a los países a concentrarse en este tema. El secretario español además afirma que la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el Ejecutivo Nacional no es una contribución a la paz e indica que es necesaria una negociación entre gobierno y oposición para una salida pacífica. Y la tormenta tropical Brett se debilitó este miércoles luego de haber causado fuertes vientos y precipitaciones en su paso por el territorio nacional. El fenómeno meteorológico que recorrió el eje costero del país afectó principalmente a los estados orientales de Sucre y Nueva Esparta, en donde decenas de viviendas resultaron dañadas por la caída de árboles y postes del alumbrado público, así como anegaciones en distintos sectores. Por su parte, en el área metropolitana se reportaron fuertes lluvias que desencadenaron en inundación de vías públicas. Hasta el momento no se registran víctimas mortales y continúan las medidas preventivas en varios estados del país con el objetivo de resguardar a la ciudadanía.
Fueron levantadas las restricciones en las operaciones aéreas en 7 aeropuertos del país luego de que pasara la alerta por la tormenta tropical Brett. La información la dio a conocer el director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo, quien informó que la medida abarca los aeropuertos de Barcelona, Por la Mar, Maturín, Cumaná, Carúpano, Güiria y Tucupita en el oriente del país. La medida habría sido tomada de manera preventiva por el paso del fenómeno tropical por la región costera del país. Y en Estados Unidos, la candidata republicana Karen Handel obtuvo la victoria durante la elección especial al Congreso por el 6º distrito de Georgia. Una victoria también para Donald Trump, ya que estos comicios habían sido calificados como una suerte de referendo para su gobierno. Con 100% de los votos escrutados, Handel logró 52,6% de respaldo frente a 47,4% de su contrincante, el demócrata Jon Ossoff. La republicana reemplazará en la Cámara de Representantes a Tom Price, designado como secretario de Salud por el presidente Trump. Tras conocer el resultado, el mandatario estadounidense felicitó a la nueva legisladora a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. El Contralor General de Ecuador, Carlos Polit, presentó su renuncia al cargo en medio de una investigación por su presunta implicación en el escándalo de sobornos de Odebrecht. El funcionario que informó de la dimisión de las ciudades de Miami, donde se encuentra por asuntos de salud, enfrenta un juicio político desde el Parlamento ecuatoriano, esto por su presunta responsabilidad en los informes sobre las obras ejecutadas por la constructora brasileña en ese país. Polit ha negado cualquier vinculación con el caso Odebrecht y hasta ahora es la única autoridad que ha renunciado en relación con esta causa. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Tesoro histórico. Autoridades localizan la mayor colección de objetos nazi de país suramericano. Los detalles en breve. Venezuela opina. En Venezuela vivimos ampliamente, profundamente una democracia participativa y protagónica, y para el tema constituyente, pues este es un tema fundamental, vital para el debate. En estos tiempos de agitación social y dada la persistencia del liderazgo político de la derecha venezolana en tomar atajos o vías inconstitucionales para consolidar objetivos políticos, el tema de los derechos humanos se pone sobre manifiesto toda vez que hemos visto en Venezuela cosas que jamás imaginamos los venezolanos que íbamos a ver. Hemos visto que incitados por esa política del odio y de la destrucción, ciudadanos han tomado en su mano acciones que desdicen de la condición humana. Esta Venezuela de todos tenemos que construirla entre todos, y es la Constitución es donde nos encontramos todos los venezolanos, es el pacto social del país. Aquí es imposible que nosotros pretendamos solamente por decreto eliminar a una parte del país que además es la gran mayoría. Nosotros hoy estamos luchando simplemente por la restitución de la Constitución de la República Bolivariana, porque entendemos que allí es donde nos podemos encontrar todos los venezolanos, muy lejos de lo que es que un solo sector secuestre las leyes de Venezuela y que pretenda a través de allí imponernos a nosotros un modelo económico, político, social, donde la crisis se exacerba y tenernos a todos los venezolanos viviendo allí. Venezuela opina. Amigos, continuamos con las informaciones. El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ugbel Roa, aseguró que el antejuicio de mérito admitido por el Tribunal Supremo de Justicia es una decisión autónoma ante el clima de violencia que hay en el país. Diana Vázquez nos trae los detalles. Adelante, Diana, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. A esta hora el ministro Ugbel Roa asegura que existen elementos probatorios para que sea enjuiciada la fiscal Luis Ortega Díaz por su inacción ante lo que consideró hechos de violencia por parte de la oposición. Existe una fiscalía inerte y una fiscalía que no tome decisiones ni impute a quienes han llevado al país a una espiral de violencia que, gracias a Dios, sigue siendo un grupo reducido. Ya la mayoría del pueblo venezolano quiere paz y vamos todos a luchar en el proceso nacional constituyente, que va a ser el que va a dar el renacimiento a esos liderazgos que deben
ser lo que deben conducir el país. El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología aseguró que el llamado de la oposición al artículo 350 de la Constitución para mantener a la población en las calles es una estrategia fallida que no logrará terminar con el gobierno nacional. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali calificó de fraude la Asamblea Nacional Constituyente. Considera que es una estrategia del gobierno para ganar más tiempo en el poder. De modo que no es así, que ellos van a llegar y van a hacer lo que les da la gana, porque es que eso no sería constitucional. Pero insisto, lo grave de todo esto es que sí hay unos riesgos derivados de los excesos de poder que de ahí se deriven, porque ellos se han planteado hacer esto de una manera fraudulenta. Esto no es una constituyente, esto es una estrategia para ganar todo el poder y por todo el tiempo que ellos quieran. A juicio de Rafali, la estrategia política de la oposición es continuar en la calle de manera pacífica. Cuando a un pueblo se le cierran los canales institucionales, constitucionales y democráticos para ir al sufragio, que es el mecanismo que ha creado la humanidad para evitar las guerras y resolver en paz los conflictos políticos, a la gente no le queda sino recurrir a lo que está recurriendo, que es a la calle. Y por eso la gente está determinada a defender su constitución y a defender sus valores republicanos como pueblo y como país. Llama a un consenso al gobierno y oposición para resolver las diferencias de manera pacífica. El politólogo y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente Valentín Angarita considera como una victoria para la soberanía nacional la participación de Venezuela en la 47ª reunión de la OEA celebrada este lunes 19 de junio. Aseguró que hay naciones en América Latina y Europa que apoyan un diálogo de paz en el país. Precisamente esos países que se abstuvieron, precisamente son países que acompañan al diálogo en Venezuela, porque nosotros lo que estamos queriendo en Venezuela, y hay muchos países, no solamente en América Latina, sino en la Unión Europea, que buscan es precisamente que haya un diálogo entre las partes aquí, entre nosotros como gobierno bolivariano y la oposición. Precisamente esos países buscan este consenso a nivel nacional, y desde luego aquellas personas, aquellos países que votaron en contra de dicha resolución, quedó demostrado que es una defensa por la soberanía nacional. Angarita señaló que el gobierno nacional garantiza los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos en las manifestaciones. Nosotros somos respetuosos de las garantías constitucionales de los ciudadanos de poder manifestarse pacíficamente, y bueno, si hay un hecho desmedido de fuerza, el gobierno va a garantizar el respeto hacia la vida y la justicia y la aplicación de la justicia con estos funcionarios que se excedan de la fuerza. Y nosotros siempre hacemos el llamado a las personas que puedan manifestar pacíficamente. El politólogo hizo un llamado al pueblo venezolano a sumarse al proceso constituyente para mantener la paz en el país. La madrugada de este miércoles falleció a los 95 años de edad Pompeyo Márquez, reconocido dirigente político de amplia trayectoria, ex guerrillero y miembro fundador del partido Movimiento al Socialismo Más. Márquez inició su carrera política en 1936, cuando se inscribió en la Federación de Estudiantes de Venezuela. Posteriormente luchó contra la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Tras la caída de Pérez Jiménez y al ver la exclusión del Partido Comunista del gobierno, decidió asumir otra vez la lucha armada como guerrillero. En 1967 logró escapar del cuartel San Carlos junto a otros dirigentes tras haber sido apresado en 1964 por luchar contra los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. En su último paso por la actividad política fue militante de Un Nuevo Tiempo y activista de la Mesa de la Unidad Democrática. Fue parlamentario, ministro y diplomático. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Henry Ramos Ayub, expresó sus condolencias a través de su cuenta en Twitter. El presidente del Parlamento, Julio Borges, y la diputada Elsa Solórzano también hicieron su pronunciamiento por el fallecimiento de Márquez. Paz a su alma. Bien, amigos, vamos entonces a una nueva pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Quédense allí. En Estados Unidos, el juez a cargo del juicio de extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli aplazó el fallo sobre una posible libertad bajo fianza. El magistrado federal de la Florida, Edwin Torres, indicó que estudiará si Martinelli es extraditable e indicó que esta semana o a comienzos de la próxima hará algún anuncio sobre este caso. De esta manera, Martinelli seguirá bajo detención. El expresidente es solicitado por su país luego de que presuntamente espiara a más de 150 opositores durante su mandato.
En Bélgica, la Fiscalía identificó al presunto atacante que hizo estallar este martes una pequeña carga explosiva en la estación central de trenes de Bruselas. El sujeto se trataría de un marroquí de 36 años, vecino de la zona de Molenbeek, conocido solo bajo las siglas de OZ. El presunto agresor habría actuado solo, detonando una maleta cargada con clavos y botellas de gas. El individuo fue abatido por las autoridades. En Francia, el gobierno del presidente Emmanuel Macron enfrenta su primera crisis tras la renuncia de 3 de sus ministros. Se trata de los titulares de Defensa, Justicia y Asuntos Europeos. Los funcionarios son investigados por presuntamente ofrecer empleos ficticios pagados con dinero del Europarlamento. Y la costa oeste de Estados Unidos se enfrenta a una ola de calor. Las altas temperaturas que llegan a superar los 50 grados centígrados se han presentado en estados del suroeste del país como Nevada, California y Arizona. Ante la situación hay riesgo en el servicio eléctrico y fueron cancelados casi 50 vuelos en Phoenix. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se encuentra en Francia para una visita de Estado que concluirá este viernes. El mandatario se reunirá con varias autoridades, entre ellas su homólogo francés, Emmanuel Macron. Como parte de su agenda, discutirá sobre Colombia, inversión, cambio climático y cultura. En Argentina fue encontrada la mayor colección de objetos nazi en el país. Un busto de Hitler y la escultura de una águila imperial son algunos de estos 75 artículos localizados detrás de un muro de la residencia de un coleccionista. Las piezas podrían ser originales y habrían pertenecido a funcionarios del nazismo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la nueva colección de Dior para la temporada Otoño-Invierno 2018. La reconocida casa de moda presenta su línea Pret-a-Porter desarrollada por María Grazia Chiuri, directora artística de las colecciones femeninas, reviviendo los códigos de la marca y explorando los tonos que tanto apreciaba Dior. Esta colección hace foco especial en los accesorios, como los zapatos de tacón y las botas en combinación con vestidos o denim en infinitos matices de azul, acentuando el estilo chic y activo a la vez de la mujer de hoy. Vemos anillos de piedras de colores, collares largos, simbólicos chokers, correas y bolsos. Y Maluma aclaró los rumores sobre su sexualidad. El pasado lunes circuló en las redes sociales un video donde supuestamente aparecen Ricky Martin y el cantante en una situación comprometedora. Maluma se manifestó, dijo que no era homosexual. Señaló que ama a las mujeres y respeta a la comunidad LGBT. Pidió a sus seguidores centrarse en su fundación, sus proyectos y todo lo que está haciendo en América Latina. Pero Ricky Martin también se pronunció y afirmó que este tema le daba risa porque simplemente estos rumores surgen de la prensa amarillista, que desea hacer noticia de una mentira. Ahora veamos a Adele durante su visita a los bomberos tras el incendio en Londres. La cantante británica visitó a los bomberos que trabajaron en el incendio de Londres del pasado miércoles en la Torre Grenfell. Adele quiso compartir con ellos para mostrarles su admiración por el trabajo realizado. Se tomaron un té y les llevó una torta a modo de agradecimiento. Estos hombres agradecieron el apoyo y aseguraron que estaban muy emocionados. Y el chef personal de Rihanna reveló su dieta. Debbie Solomon, quien está a cargo de la alimentación de la cantante, contó cuáles son los platos que les prepara para ayudarla con su dieta. Él tiene más de 4 años trabajando con Rihanna y quien lo ha ayudado en esta labor es la mamá de ella, pues le enseñó que ama la comida de Barbados y también la del estilo Guyana porque eran sus favoritas cuando era niña. Debbie dijo que es un plan amplio, ya que incluye proteínas, carbohidratos y vegetales. Señaló que a Riri le gusta la salsa Maggi, el curry y las semillas de comino. Desayuna normalmente claras de huevo, acompañadas de una rebanada de pan tostado y frutas. Además, no puede faltar un vaso de agua caliente con unas gotas de limón. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carelis. Amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso, en la entrevista a Venevisión nos acompaña Saúl Ortega, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Los esperamos.
Rafael Ortega necesita con carácter de urgencia amlodipina de 10 miligramos y clonidina de 0.150 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al 0412-999-8328 o al 0426-516-9765. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Augusto Salcedo requiere con carácter de urgencia Profenid o Notalan en ampollas y Epamine en ampollas. Quienes puedan colaborar, por favor, deben comunicarse al siguiente número telefónico 0412-029-5624. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí listo en el estudio con nosotros, tal cual como lo anunciamos, el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Saúl Ortega. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda Venezuela. Interesantes temas que analizar cuando hace tan solo pocas horas la oposición venezolana emitió una resolución de 10 puntos con el espíritu que ellos califican como la restitución del orden constitucional. Están invocando el artículo 350 de la Constitución pidiendo desconocer al gobierno y también convocando un proceso de elecciones presidenciales lo más pronto posible. También están invocando el artículo 333 para restituir el orden institucional. También hacen un exhorto a las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Cómo califica usted esta nueva hoja de ruta de la oposición venezolana? Para mí es sediciosa, insurreccional y golpista. Definitivamente la oposición lo que ha hecho es ratificar una ruta al margen de la Constitución, al margen de la democracia, al margen de la ley y contrario incluso al espíritu nacional que quiere paz, quiere tranquilidad. Y los hemos visto pues en las calles de Venezuela, fundamentalmente en los barrios ricos de Venezuela. Estamos hablando de los que tienen la barriga llena, pues los que están bien en este país son los que mantienen este tipo de protestas y cada día son menos, porque las últimas salidas a la calle en cada escaramuza no pasan de 4 o 5 personas. Ese es lo que llaman el desgaste que le ha producido el foquismo, porque han venido atentando contra Venezuela. Digamos, es conocido pues, y es comunicacional incluso, la forma como asaltan todo tipo de institución pública y privada. Aquí no se salva a nadie, pues la propiedad privada ha sido también afectada. Pequeños, medianos y algunos grandes negocios han sido atacados, quemados, asaltados, saqueados. E igualmente, instituciones públicas. Aquí es muy común que se habla de que no hay comida, que no hay medicina, pero tú ves quemando gandolas de comida, gandolas de medicina, atacando preescolares con niños adentro. Bueno, pero que eso ya es una tradición. En el 2014 Leopoldo López asaltó y quemó la fiscalía con la señora fiscal adentro. Entonces es como una doctrina de que definitivamente están buscando los muertos y todo un camino de violencia muy negativo para el país. La oposición definitivamente no le sirve para nada a este país. Diputado, ¿por qué pensar en todas las protestas y las acciones de calle como una lucha de clases sociales? ¿Cómo piensa usted están hoy los sectores populares cuando ha habido distintas manifestaciones solicitando alimentos y medicinas en barriadas populares que tienen muchísima connotación en nuestro país? Mira, hasta ahora lo que hemos conocido en las barriadas populares son estos focos que van y son gente extraña del barrio. En Valencia ocurrió, fueron a la zona sur a asaltar y a saquear negocios. Y era gente encapuchada, armada, gente contratada por la oposición, fundamentalmente malandro. Estamos hablando aquí de un cóctel peligroso, AMPA política con AMPA común. Pero el espíritu de nuestro pueblo, yo soy el primer defensor del derecho del pueblo a manifestar, es un derecho constitucional y es parte de la democracia. Pero lo que nosotros estamos viendo es precisamente todo lo contrario, esas no son manifestaciones pacíficas. Lo que hemos visto nosotros es que prenderle fuego a una persona, que de paso es una categoría que se introduce peligrosamente en Venezuela, que es el crimen de odio.
primero, quemar a este muchacho por su color y porque lo presumen chavista es un crimen de odio. Igualmente peligroso fue la quema de la Casa del Artesano en Mérida, porque hacía figuras alusivas a la revolución. Bueno, fue quemada su casa. O el Guardia Nacional que fue linchado en el estado Lara. Esos son crímenes de odio. La recién agresión a los padres del defensor del pueblo en el Tigre, esos son acciones de odio inoculados por este liderazgo lamentable, precario, de una élite pequeño burguesa que es cipaya de intereses extranjeros, fundamentalmente de los Estados Unidos y de intereses de empresas transnacionales. A eso es que le sirve ese liderazgo precario. Yo soy de los que quisiera ver una oposición que tenga proyectos que presentar, que pueda dar el debate de las ideas y que podamos establecer como que es una cultura del debate político, pero no, lo que tenemos es un liderazgo, una élite que asaltó la oposición y la lleva por estos derroteros de violencia que definitivamente no trae nada bueno y que no aporta nada al país. Diputado, ¿cómo califica la muerte de jóvenes en el contexto de estas protestas? Y quisiera que habláramos de los últimos casos donde han estado involucrados también efectivos de la Guardia Nacional. Muy lamentable para mí. Toda muerte creo que es lamentable. Ahí hay que, como quien dice, hacer un inventario de lo que está ocurriendo, porque la oposición, su vocería y la propia fiscal, lamentablemente, quiere atribuirle que los muertos son producto de las acciones represivas. Y yo creo que más bien hay que hacerle un reconocimiento a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional, que ha tenido un papel muy institucional y profesional, porque para el despliegue de fuerzas en estas acciones en todo el país, las bajas atribuidas a la fuerza pública son pocas y no pasan de 6. Y mira cómo es la cosa, cuando hay una política de Estado que defiende los derechos humanos, cuando ha habido exceso de la fuerza pública, ha sido el propio gobierno quien ha puesto a los funcionarios a las órdenes de los tribunales y a las órdenes de los organismos de investigación de estos casos. En el pasado, cuando ellos gobernaron, cuando Henry Ramos fue gobierno, aquí mataban a los estudiantes, mataban a los obreros, y el Estado se ocupaba de amparar a la policía asesina o el guardia que asesinaba. Eso no ocurre ahora en estos tiempos de revolución, donde ese funcionario tiene que asumir sus responsabilidades. Ahora, si tú te buscas el resto de los fallecidos, que ya va por una cantidad cercana a las 80 personas, te consigues que algunos han muerto manipulando morteros y artefactos explosivos, otros han sido asesinados por armas de fuego allí en estas acciones violentas, otros han caído, por ejemplo, unos electrocutados asaltando comercios. O sea, han habido diferentes situaciones y todas deben ser investigadas y todas deben ser esclarecidas, porque es lo que el país está exigiendo. Y para todos debe existir justicia. Debe existir, pero lamentablemente la Fiscalía solo le interesa si puede involucrar a la policía, a la guardia. Lo demás, si ella sabe que hay involucrados, encapuchados, asesinos, ¿no?, de la oposición, eso no le interesa a la señora fiscal. En Venezuela peligrosamente se está formando una figura como el Ku Klux Klan norteamericano, que era gente rica, racista, blanca, que buscaba matar a los negros o perseguir a los comunistas. Algo así ha montado la oposición en un cóctel peligrosísimo, donde hay una alianza de lo que es la delincuencia política con la delincuencia organizada. Diputado, acerca de la fiscal que mencionaba hace pocos momentos, ha habido frases muy contundentes que pronunció la fiscal hace pocas horas. Voy a citar algunas para conocer su apreciación y sobre todo vincular estas frases al antejuicio de mérito contra la fiscal, que ya fue aprobado, que fue admitido por el Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal asegura que el Estado puede entenderse como disuelto. Advierte a la población sobre la muerte del derecho. Venezuela está en el mayor peligro de la historia republicana. ¿Qué le responde a usted, la fiscal, a estas afirmaciones tan contundentes? La conozco mucho desde joven. Creo que se ha apartado de su trabajo institucional, le está faltando a la Constitución y a la ley, y no diferencio el discurso de la fiscal desde de esa Solórzano, por ejemplo. Con eso te lo digo todo. Es lamentable. Ella tiene una responsabilidad frente al país que debería cumplirla. Ella no está ahí para politizar la justicia, está precisamente para seguir los casos, la investigación y
hacer sus actuaciones en función de que la justicia existe en Venezuela. No estar calificando políticamente este me interesa y este no. Eso es lamentable por ella, porque de verdad que tiene una expectativa diferente y pensé que no iba a terminar así, que podía ser un buen trabajo y que iba a salir por la puerta grande del ministerio. Lamentablemente no ha sido así y bueno, la historia se encargará pues de enjuiciar el trabajo de la fiscal Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público. El pueblo y la historia se lo juzgará. Diputado, acerca de esas expectativas, ¿son expectativas políticas o expectativas apegadas al derecho? Mira, todas se ve que son políticas. Cuando te dije que no diferencio el discurso de ella de Dersa Solórzano, es porque hay, como quien dice, unas circunstancias similares en los propósitos que allí se quieren. Aquí en Venezuela en este momento hay delitos contra la sociedad y contra el Estado. Y lamentablemente la fiscal está amparando esos delitos contra la sociedad y el Estado, en los cuales hay intereses transnacionales de gobiernos extranjeros involucrados con una élite cipaya, con una élite servil que hay en Venezuela, que lo que busca es la injerencia y la intervención en Venezuela, y lo acabamos de ver en la OEA. Si alguien tenía dudas, esa reunión fue convocada a petición del gobierno estadounidense, y allí, bueno, eso fue una tragicomedia lo que pusieron estos gobiernos serviles y aliados del imperialismo en la OEA, porque triunfó la dignidad, triunfó las posiciones justas de América Latina, porque no pudieron buscar una sanción a Venezuela. Y mire que se han venido secando, han venido quemándose. Primero comenzaron con los gobiernos del Mercosur, que eran los archienemigos de Venezuela en ese foro político. Hoy nadie da medio ni por Horacio Carter, ni por el señor Macri, ni por Michel Temer. Buscaron entonces al gobierno del Perú, de PPK, y al gobierno de México. Por cierto, muy grave la actuación del gobierno de México, que faltó a lo que es el protocolo de bien en materia consular. Porque bueno, no protegieron la seguridad de los diplomáticos, en este caso venezolanos. Yo te aseguro que los diplomáticos norteamericanos tenían doble seguridad en Cancún, mientras que los diplomáticos venezolanos fueron expuestos, incluso se les facilitó el trabajo a terroristas venezolanos para agredir a nuestros diplomáticos. Allí hay una falta gravísima del gobierno mexicano, que entiendo yo que nuestro gobierno usará pues los mecanismos diplomáticos para hacer las reclamaciones del lugar. ¿Cómo se pueden interpretar los cambios en el alto mando militar y la ratificación del ministro Vladimir Padrino López? Mira, me parece positivo, gente de mucha valía que conocemos, creo que tienen una tremenda responsabilidad, pues la Fuerza Armada forma parte pues del desarrollo de nuestro país, y más en este momento que lo que está en peligro es precisamente la soberanía y la integridad territorial de nuestra patria. Hay amenazas externas que requieren la unidad del pueblo venezolano. Cuando digo la unidad del pueblo venezolano, es el pueblo civil y el pueblo en armas. Ese pueblo armado que también forma parte pues, de la defensa integral de nuestro país, y más en estos momentos pues, de esa amenaza potencial, y que tenemos una élite traidora, porque es traición a la patria. El papel que hacen algunos diputados que se van al exterior a solicitar abiertamente a gobiernos extranjeros que intervengan en los asuntos internos de Venezuela. Lo que querían votar en la OEA, imagínate, esto es una intromisión fragante en los problemas nuestros, de pronunciarse en contra de un proceso como la constituyente que está, ¿no?, en las normas constitucionales nuestras. Es un proceso interno donde no tiene nada que ver el gobierno del Perú ni ninguno de los gobiernos que pretendían pues por la dirección de Estados Unidos y el mandato norteamericano de inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Eso no lo acepta, mira, ningún país del mundo, solamente estos cipayos venezolanos, ¿no?, que se dan, como quien dice, la licencia de poner el ridículo en el exterior, y yo me imagino que lo verán con muy malos ojos, porque yo le aseguro que ningún diplomático colombiano quisiera ver un gobierno pidiendo una intervención en Colombia o en el Perú, pero solamente tú ves estos venezolanos con aquel desparpajo y aquella inmoralidad solicitando una agresión a su propia patria. Se nos agotó el tiempo. Yo quiero que sea muy breve para que me responda. ¿Qué peso tiene la presión interna y externa para que se lleve a cabo la Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Constituyente hoy está en manos del pueblo, y el pueblo venezolano, con su dignidad, con su coraje, con su democracia, saldrá adelante y establecerá la victoria de la paz en Venezuela. Esa es la razón fundamental de la constituyente, y hoy cabalga
firme en las manos de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, de nuestra gente que de verdad quiere un futuro de paz y un futuro próspero para todos los venezolanos. Si está convencido de que está en las manos del pueblo, ¿estarían dispuestos a someter a la Asamblea Nacional Constituyente a un referéndum consultivo previo? Es que no es necesario. Lo que es importante es que el producto de esa Asamblea Nacional Constituyente va a ser sometido a la aprobación del pueblo. Más democracia que esa, imposible. Y no tienen moral los voceros de la Cuarta República, porque la Constitución del 61 salió de las cúpulas, ¿no?, de las élites empresariales y le impusieron al país con garantía suspendida esa Constitución. La única Constitución que ha sido votada ha sido la del 99 y la que salga de este proceso constituyente también será aprobada por el pueblo. Agradecemos su presencia en el estudio de Noticiero Venevisión. Gracias por estar en Entrevista a Venevisión. Saúl Ortega, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esto. Muchísimas gracias, Andrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.